Bien, en esta semana 20, día 3, el tema a tratar para quinto año se llama Procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. La actividad del día 3 se llama Determinamos el índice de masa corporal y proponemos una dieta saludable usando los números racionales. Bien, estudiantes, vamos a empezar ya entonces con esta actividad de hoy día. Primero vamos a empezar leyendo el propósito. Establecerás relaciones entre datos al resolver situaciones con números racionales y con tasas de interés compuesto. Expresarás con diversas representaciones y lenguaje numérico tu comprensión sobre los números racionales y la tasa de interés compuesto, así como de términos financieros. También combinarás y adaptarás estrategias de cálculo, recursos y procedimientos diversos. Plantearás afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones y sobre la conveniencia de determinadas tasas de interés. Bien, tenemos el propósito a la semana número 20 en el área de matemática. Vamos a la situación problemática. Procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Continuamente escuchamos hablar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Asumirlos implica mantener un plan alimenticio variado y nutritivo. Dejar el sedentarismo y realizar ejercicios, mantener nuestro índice de masa corporal en el rango normal, descansar y regular el estrés, entre otros. Hoy en día no hay excusas para no tener una vida saludable. Existe amplia información sobre cómo alimentarnos sanamente. Además, podemos practicar actividades físicas en casa o en espacios abiertos, conservando las medidas de distanciamiento. Ante la situación descrita, es necesario conocer nuestro estado de salud y promover acciones que permitan practicar una vida activa y saludable. También, este contexto se convierte en una gran oportunidad para generar emprendimientos que contribuyan al bienestar de la persona. Ante esta situación surgen los siguientes retos. Primero, ¿cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal, IMC, y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? 2. ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir de acuerdo a nuestro IMC? 3. ¿Qué rutina de actividades físicas debemos realizar de acuerdo a nuestro IMC? ¿Qué podríamos hacer para conocer los términos financieros para realizar un emprendimiento una vez superada la emergencia del coronavirus? Bien, ahí tenemos entonces la situación problemática. Nos plantea 4, ¿de acuerdo? Situaciones que hay que resolver. Bien, entonces vamos a partir de la situación, dice. Durante estas 2 semanas desarrollaré 8 actividades y el día de hoy iniciaré los 2 primeros retos y las 2 primeras actividades. Determinar el índice de masa corporal haciendo uso de los números decimales. Primera actividad. Analizar las condiciones de personas con diferentes IMC y proponer dietas saludables. Tercera actividad. Analizar las condiciones de personas con diferentes IMC y proponer actividades físicas para practicar una vida saludable. 4. Determinar el interés compuesto a partir de un crédito para generar un negocio que promueva la práctica de actividades físicas.
Determinar el interés compuesto a partir del ahorro en una entidad financiera con la finalidad de emprender un negocio relacionando con actividades deportivas. Reconocer el significado del IGB y del ITF y su importancia en la vida cotidiana. Reconocer el significado del impuesto a la renta en situaciones cotidianas. Y la octava actividad, retroalimentar nuestro aprendizaje sobre el IMC, los números racionales, el interés compuesto y organizar nuestros productos. Bien, aquí podemos ver las ocho actividades que vamos a realizar en estas 2 semanas. ¿Sí? Entonces, el día 3 vamos a hacer la actividad 1 y la actividad 2. Entonces, quiere decir que vamos a hacer la actividad 1 y la actividad 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso corresponde al día 3. Después, en el transcurso de la semana, vamos a realizar las demás actividades para terminar de hacer toda esta situación problemática. Bien, continuamos. Primeramente, vamos a ver qué cosa es el IMC. El índice de masa corporal, IMC significa índice de masa corporal, es un indicador simple de la relación entre la masa y la estructura que se utiliza frecuentemente para identificar el proceso y la obesidad en los adultos. Fórmula para calcular el IMC. El IMC es igual a la masa que está expresada en kilogramos y la estatura que está expresada en metros. Entonces se divide la masa entre la estatura. La estatura que está en metros se eleva al cuadrado. Esta vendría a ser la fórmula para determinar el índice de masa corporal. Primero tenemos que averiguar cuánto pesa la persona en kilos y cuál es su estatura en metros. Hay que elevar esa estatura al cuadrado. Se divide y tenemos el índice de masa corporal de la persona. Tabla del índice de masa corporal. Fíjate, aquí podemos tener aquí una tablita para ver si la persona está o no en bajo de peso, en peso normal, de repente en sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Entonces, si el IMC se encuentra por debajo de 18,5, se dirá entonces que esa persona está bajo peso. Ojo, que sea menor que 18,5. Cuando aplicamos la fórmula, según los datos de la persona, si sale menor que 18,5, esa persona entonces tendrá bajo peso. Si está en un rango de 18,5 hasta 24,9, su peso será normal. Si está en un intervalo de 25,0 hasta 29,9, será preobesidad o sobrepeso. Si está en un intervalo, o sea, si el resultado del IMC sale desde 30 hasta 34,9, entonces tendrá obesidad clase 1. Si está desde 35 hasta 39,9, entonces se dirá que la persona tendrá obesidad clase 2. Si está por encima de 40, o sea, si está mayor de 40, el IMC, cuando aplicamos la fórmula, si sale mayor a 40, entonces diremos que la persona está en obesidad clase 3. Muy bien, aquí tenemos una tablita que nos va a servir para poder desarrollar la situación problemática aplicando el IMC. Recuerda que debemos tener su masa, o sea, cuánto pesa la persona y su estatura de la persona. Son los únicos datos que necesitamos y la tablita para identificarlos en qué está. Bien, cálculo el IMC de Ernesto. Ernesto tiene acá 48 kilos y tiene una estatura de 1,60 metros. Entonces, para calcular el IMC, aquí tengo los datos respectivos. Aplicamos la fórmula. Entonces, el IMC va a ser igual
La masa, ¿cuánto pesa? 48. Aquí está 48. La estatura, 1,60. Aquí está 1,60, pero está elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, primero desarrollo la potencia y de ahí divido. Entonces, el IMC, 48, aquí tengo 48, 1,60 elevado al cuadrado me da 2,56. Aquí recién hago la división. Ojo, primero haces la potencia y luego dividimos. Entonces, al dividir esta expresión me sale que el IMC es 18,75. Fíjate, ya tenemos el IMC de Ernesto. Entonces, quiere decir que el IMC de Ernesto, aproximado a un decimal, ¿sí? Recuerda que la aproximación de decimales se hace sumándole la unidad al número anterior que queremos aproximar, siempre y cuando sea 5 o mayor que 5. En este caso yo quiero aproximar hasta el 7, ¿de acuerdo? O hasta el décimo, nada más un solo decimal. Entonces, como el que le sigue es 5, o puede ser mayor que 5, en este caso es 5, pasa con una unidad al 7, o sea, sería 18,8. Lo aproximamos a un decimal para estar más claro en la respuesta. Calculo el IMC de Ofelia ahora, pero Ofelia tiene 74 kilos y su estatura es de 1,68. Entonces aplicamos la fórmula. Ya sabemos que el IMC es la masa, que es el peso, entre la estatura, elevada al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado. Entonces acá sería 74 entre 1,68 al cuadrado, me sale esta expresión. Luego hacemos la división. Entonces el IMC es 26,21882, mucho más decimales. Entonces yo debo dejarlo a un solo decimal. Entonces el que le sigue es 1. Entonces como es menor que 5, el número a aproximarse no cambia. Tiene que ser 5 o mayor que 5 para que cambie. Entonces el IMC ahí sería 26,2 solamente. ¿Por qué no lo aumentamos 1? Porque es menor que 5 el número que le está siguiendo al número 2. Entonces esa sería la aproximación del IMC de Ofelia. Fíjate, estos IMC después lo vamos a ver en la tablita, ¿ya? Para ver en qué estado está. Ahora hallamos el de Etel. A ver, vamos a ver Etel. Etel tiene 64 kilos, dice, y su estatura es 1,70. Vamos a ver, si reemplazamos en la fórmula, ya sabemos que es la masa, que es el 64, entre la estatura, que eso es 1,7, elevado al cuadrado. Primero se eleva al cuadrado, o sea, 1,70 al cuadrado. Se desarrolla eso primero. Hasta desarrollado acá, sale 2,89. Dividimos 64 entre esta expresión. Entonces, el IMC, al dividir esta expresión, me sale 22,1415 y más decimales. Pero yo lo quiero solamente a un decimal, lo tengo que aproximar entonces. Como el que le sigue al 1 es 4 y 4 es menor que 5, entonces tenemos que dejarlo así como está el 1. ¿Por qué lo dejamos así como está el 1? Porque no es 5 ni mayor que 5 el que le sigue. Entonces sería 22,1 la masa, ¿de acuerdo? Perdón, el IMC de Etel. Aquí tenemos el IMC de Ernesto, 18,8. El IMC de Ofelia, 26,2. El IMC de Etel, 22,1. Ahorita vamos a ver en la tablita en qué estado se encuentran esas personas. Vamos a hallar ahora ¿cómo se llama? El IMC de Javier. A ver, Javier pesa 84,5 kilos y tiene una estatura de 1,63. Si aplicamos la fórmula, recordemos siempre la fórmula, es una división, abajo es una potencia. Entonces colocamos siempre la masa primero, debajo va la estatura al cuadrado. Entonces desarrollamos la potencia abajo primero, 2,6569, ¿sí? O sea, 1,63 al cuadrado me da esta expresión. Ahora sí recién hago la división. Al dividir esta expresión me está quedando que el IMC de Javier
es 38,80, 39 y más decimales. Pero yo lo quiero con un solo decimal. Estoy observando aquí que el 8 que le sigue el 0, entonces como 0 es menor que 5, no altera ese número que voy a aproximar. Tiene que ser 5 o mayor que 5 para que altere a ese número en la unidad más. Entonces aquí sería 31,8. Ahí está. 31,8 es el índice de masa corporal de Javier. Seguimos entonces. Ahora sí, como ya tenemos a los 4 personajes, acá está Ernesto, Ofelia, Ethel y Javier. Aquí está su peso de Ernesto, 48 kilos. El peso de Ofelia, 74 kilos. El peso de Ethel, 64. Y el peso de Javier tiene 84,5. La estatura de Ernesto, 1,60. De Ofelia, 1,68. De Ethel, 1,70. Y de Javier, 1,63. El IMC que ya encontramos, para Ernesto le hallamos que era 18,8. Para Ofelia hallamos que era 26,12, lo hicimos en antes. El de Ethel es de 22,1 y el de Javier que hemos hallado ahorita es 31,8. Ahora vamos a ver su estado, pero para eso necesito, ¿cómo se llama? La tablita. Los resultados al calcular el índice de la masa corporal fueron los siguientes. Ojo, para decir en qué estado están, necesito yo tener la tablita, ¿sí? Esta tablita me va a decir a mí en qué estado está cada persona. Los doctores que van ustedes, por ejemplo, a hacerse ver si están en estado de obeso o de repente bajo peso o tienen obesidad, siempre usan esta tablita para decir en qué estado está. Y en base a eso nos dicen o nos recetan algunos medicamentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, ¿sí? Ernesto y Ethel, fíjate. Ernesto y Ethel, su masa corporal de ellos, ¿sí? Bien, con la tablita entonces vamos a observar. Vemos acá, por ejemplo, Ernesto y Ethel. Observemos ahí Ernesto y Ethel, ¿sí? Fíjate, quiere decir aquí que Ernesto, ¿sí? Ernesto, ¿de acuerdo? Tiene 18,8. Aquí está 18,5 hasta 24, o sea, en este intervalo está 18,8. ¿Y quién lo tiene? Ernesto. O sea, Ernesto tiene un peso normal. Pero también está Ethel. Ethel tiene 21,1, o sea, aquí todavía está entre 18,5 y 24,9, todavía está ahí 22,1. Entonces quiere decir que Ethel también tiene un peso normal. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dos tienen un peso normal. Entonces, eso de ahí le colocamos en la tablita, ¿sí? A los dos. Tiene peso normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué tienen un peso normal? Porque están en el rango o en el intervalo de 18,5 hasta 24,9. Ahí están los dos. Tiene su peso de ellos es normal. Fíjate, miden, ¿cómo se llama? 1,60 m y pesa 48 kilos. Ethel mide 1,70 y pesa 64 kilos. Entonces, fíjate cómo hallan ellos la masa corporal de una persona y cómo nos pueden decir si estamos en peso normal o en bajo peso o en obesidad. Entonces, ya encontramos el de Ethel y Ernesto. Ahora vamos a encontrar el de, sabemos que es normal, el de Ofelia. A ver. Ofelia tiene su IMC 26,2. ¿Dónde está Ofelia entonces acá? 26,2, o sea, aquí está, fíjate, 25,0 hasta 29,9, o sea, está dentro de este rango, ¿sí? Entonces, quiere decir que Ofelia está dentro de ese rango, ¿sí? O sea, como ella tiene 26,2, estaría aquí. O sea, está en sobrepeso o preobesidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué está ahí? Porque tiene ella su IMC de 26,2 que está en este intervalo. O sea, está dentro de estos valores. Entonces, si está dentro de estos valores, quiere decir que Ofelia tiene sobrepeso. Bien, colocamos entonces acá
sobrepeso y decimos que Ofelia, su estado de ella está en sobrepeso. Muy bien, sigamos. Vamos a ver el de Javier. ¿Sí? Vamos a ver el de Javier, que es el último. Entonces, Javier tiene, ahí tiene 31,8. ¿Dónde está 31,8? Fíjate acá. 31,8. Está más allá de 30, aquí está 30 y aquí está 34. O sea, debe estar aquí en este intervalo. Aquí está Javier. Javier tiene 31,8, está metido en estos valores, entonces él tendrá obesidad clase 1, ¿sí o no? Entonces quiere decir que Javier, por pesar 84,5 kilos y medir 1,63, él tiene obesidad clase 1. Muy bien, le colocamos entonces aquí en el respectivo estado y respondemos que Javier tiene obesidad clase 1. Muy bien. Entonces quiere decir que hemos llenado nuestra tablita, ¿sí?, con los datos respectivos de las personas, su IMC y su estado en que están. Muy bien, continuamos. ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir de acuerdo a nuestro IMC? ¿Sí? ¿Qué debemos consumir nosotros? Vamos a ver. Resolución. Recuerdo los datos y resultados de Ernesto, Ofelia, Etel y Javier, o sea, lo que hemos visto en la tabla anterior. Ahí la tenemos, ahí tenemos la tablita. Entonces, determino la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diariamente. Aquí vamos a hallar la cantidad mínima de calorías que necesitamos nosotros para nuestro organismo. Recuerda, dice ahí, vamos a hacer un recuerdo, dice, la energía que se utiliza durante el reposo absoluto y a temperatura constante se denomina tasa metabólica basal. TMT significa tasa metabólica basal y corresponde a la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diariamente. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá la tasa metabólica, ¿sí?, la tasa mínima, ¿sí? Entonces dice, depende de factores como la edad, el sexo, y se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Entonces la tasa mínima metabólica basal, dice, depende de factores como la edad, el sexo, y se calcula de la siguiente forma. Aquí tenemos una tablita interesante que hay que saberla interpretar. Si la persona tiene una edad de menor que 3 años, o sea, si es menor que 3 años, ¿sí?, y si es hombre, vas a multiplicar 60,9 por el peso de la persona. Este dato tenemos que tenerlo. Menos 54, le resta 54. Primero multiplicas 60,9 por el peso de la persona si es menor que edad, de 3 años. Y al resultado le restamos 50. Pero si es mujer menor que 3 años, a ese peso que tiene la mujer se le multiplica por 61 y se le resta 51. ¿Sí? Edad de 3 a 10 años. ¿Sí? Entonces, si tenemos de 3 a 10 años, multiplicamos el peso, 22,7, le sumamos 495 si es hombre. Pero si es mujer, ¿de acuerdo?, y tiene una edad de 3 a 10 años, multiplicamos esa cantidad de peso por 22,5 más 499. Si tiene 11 entre 18 años, o sea, está entre los 11 y 18 años, multiplicamos por 17,5 más 651. Si es hombre. Pero si es mujer, multiplicas el peso por 12,2 más 746. Si la persona tiene una edad de 19 a 30 años, el peso de esa persona se multiplica por 15,3 y se le suma 679 si es hombre. Y si es mujer,
se multiplica el peso por 14,7 y a ese resultado se le suma 496. Si la persona tiene 31 a 61 años, entonces su peso de esa persona, si es hombre, se multiplica por 11,6 y se le suma al resultado 879. Pero si es mujer, se multiplica por 8,7 su peso de la persona y se le suma 829. En fin, esta tablita nos va a servir para hallar, ¿de acuerdo?, la tasa mínima basal, ¿ya? La tasa metabólica basal. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a lo siguiente. Determino la cantidad mínima de calorías que requiere diariamente el organismo de Ernesto. Vamos a ver Ernesto, ¿ya? Datos. ¿Qué tengo de Ernesto? A ver, fíjate. Ernesto tiene 16 años y su masa corporal es de 48 kilogramos. Fíjate su masa corporal, o sea, el IMC. Fórmula. Fíjate. Aquí tenemos la tablita que nos va a servir para trabajar el problema, ¿sí? Entonces, fíjate, si él tiene 48 años, Ernesto tiene 48 kilogramos, me he equivocado aquí, disculpa. Entonces aquí, si Ernesto tiene 48 kilogramos y tiene 16 años, entonces ¿dónde estaría? 16 años, entonces aquí está, entre 11 y 16. ¿Sí? Aquí está 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces aquí se ubica Ernesto, ¿sí? ¿Su peso cuánto es? 48. O sea, Ernesto está aquí en esta fila. Pero como es hombre, le corresponde en esta columna. Entonces, su peso, que es 48, lo vas a multiplicar por 17,5 y al resultado le sumas 651. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí está ubicado Ernesto, justo en la columna de los hombres, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Esta que está aquí, la amarilla, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuánto pesa, ese va aquí. Vamos a reemplazar ese valor. Reemplazo los datos, entonces digo así, 175, aquí está, por los kilogramos que pesa Ernesto. ¿Cuánto pesa? 48. Luego, esta cantidad le debo sumar, ¿quién? 651. Entonces, primero se multiplica y después se suma. Entonces, multiplicando y sumando me da 1491. ¿Sí? Entonces, Ernesto requiere mínimamente de 1491 calorías diarias. Fíjate, con esta tablita nos pueden decir cuántas calorías diarias tú debes tener en tu organismo. Muy bien, continuamos a ver. Determino la cantidad mínima de calorías que requiere diariamente el organismo de Ofelia. Ya llamo de Ernesto, ahora vamos a ver de Ofelia. A ver, datos. Ofelia tiene 16 años también y su masa corporal es de 74 kilogramos. 16 años, Ofelia, 16. Bueno, también está aquí. Entre 11 y 18 está Ofelia. Pero ella es mujer, se encuentra en la columna de mujeres acá. Entonces tendría que usar esta tablita que está aquí, esa fila. Entonces, fórmula, ¿sí? Vamos a sacar esto, ¿sí? Vamos a sacar esto y vamos a ver, Ofelia se encuentra ahí mismo, pero ahora en la columna de mujeres, ¿sí? Entonces usamos esta fórmula que está aquí. Aquí la tenemos, ¿sí? 12,2 por kilogramos más 746. Reemplazamos los datos. Fíjate, kilogramos de Ofelia, ¿cuánto pesa ella? 74 kilogramos. Muy bien, 74 kilogramos. Entonces acá debo multiplicar y sumar. Y me sale que Ofelia tiene 1648,8. ¿Sí? Vamos a ver ahora, ya aquí ya determinamos, aquí hay un error, es de Ofelia. Ofelia tiene 1648,8 calorías diarias, ¿no es cierto? Entonces aquí corregimos, es Ofelia y no Ernesto, ¿ya? Muy bien, continuemos. A ver,
Determino la cantidad mínima de calorías que requiere diariamente el organismo de Etel. Ahora vamos a hacer de Etel. Etel dice tiene 16 años también y su masa corporal es de 64 kilos. Tenemos que ver la fórmula y traer la tablita. Ahí tengo la tablita. Tiene 16 años, dice. ¿Dónde se encuentra? Aquí mismo, entre 11 y 18 está ¿cómo se llama? Etel. Pero Etel, como es mujer, se encontrará entonces en esta columna de acá de mujeres. Entonces aquí se encuentra y sería esta la fórmula entonces. Entonces, al multiplicar, ¿sí? Vamos a tener que hacer 12,2 por la cantidad que pesa, que es 64. 64. Al multiplicar me sale 1526,8 calorías. Ojo acá, multiplicas y de ahí sumas recién. Entonces, Etel requiere mínimamente de 1526,8 calorías diarias. Muy bien, vamos a ver ahora de quién. Nos falta acá de Javier. Vamos a ver a Javier ahora. Datos de Javier. Javier dice también es de 16 años, pero es varón. Y su masa corporal es de 84,5. Bueno, vamos a ver acá. Fórmula. Aquí vamos a sacar esto y aquí no necesitamos eso de acá. Vamos donde también tiene 16 años, o sea, está aquí mismo en esta fila. Pero como él es varón, le corresponde esta columna. Entonces, hay que multiplicar 17,5 por lo que pesa Javier más 615. Entonces, la fórmula que se va a usar es esta amarillita, ¿sí? Ahí está. Entonces, reemplazamos acá. Fíjate. 17,5 ¿por cuánto? Por 84,5. Ahí está. Multiplicamos y sumamos. Me da 2129,75 calorías. Entonces quiere decir que Javier requiere mínimamente de 2129,75 calorías diarias. Bien, ya hemos resuelto entonces las calorías que requiere cada uno de ellos diariamente, ¿sí? Vamos a ver. Determino la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diariamente según la actividad física. Ahora vamos a ver según la actividad física. Tasa metabólica total, TMT. La actividad física diaria es otro factor que se debe considerar para conocer con exactitud la cantidad de calorías que necesita consumir una persona al día. Así, el valor de la tasa metabólica total se obtiene multiplicando la tasa metabólica basal por el factor que depende de los requerimientos energéticos según el nivel de actividad física de la persona. Tasa metabólica total es igual a la tasa metabólica basal por el nivel de actividad de la persona. O sea, vas a multiplicar la tasa metabólica basal por el nivel de actividad de la persona. Nivel de actividad física. Hay varios niveles. El primer nivel es sedentaria. Se pasa la mayor parte del tiempo sentado, sin realizar esfuerzo físico. Por ejemplo, trabajar sentado o jugar en la computadora, ¿no? Son actividades que muchas veces las hacemos sin ninguna actividad física, ¿no? El estar sentado en la máquina, en una computadora o en el celular y no hacer ninguna actividad física, se le llama a eso nivel de actividad física sedentaria, ¿sí? Estar en cama sin hacer ningún esfuerzo es una vida sedentaria, ¿sí? A ver, actividad física ligera. A ver, ¿cuándo le llamamos ligera? Se pasa la mayor parte del tiempo sentado o de pie. Por ejemplo, quienes realizan tareas domésticas, cajeros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos a las personas, ¿no? Que tienen una actividad física ligera, ¿no? Se pasa la mayor parte del tiempo sentado o de pie. Por ejemplo, quienes realizan tareas domésticas, ¿no? Sigamos. Moderada. La persona pasa la mayor parte del tiempo de pie y moviéndose. Por ejemplo, estudiantes
de educación física, ¿no? Intensa. Se pasa la mayor parte del tiempo realizando trabajos que requieren un gran esfuerzo físico, como por ejemplo agricultores, obreros, atletas, ¿no? Bien, continuemos. Nivel de actividad, también hay una tablita para esto, ¿sí? Para saber el nivel de actividad para hombres y para mujeres. Para hombres, sedentaria, 1,2. Para mujeres también es lo mismo, ¿sí? Ligera, para el hombre, 1,56. Ligera, para la mujer, 1,55. Moderada, 1,78 para los hombres y para las mujeres, 1,64. Intensa, 2,1 para los hombres y para las mujeres 1,82. Cálculo la cantidad de calorías que requiere Ernesto según su actividad física. Vamos a ver ahora con Ernesto, según la actividad física de Ernesto. Datos. Tenemos aquí la tasa metabólica basal, ¿sí?, de 1491 calorías. Eso lo hicimos en el problema anterior, ¿sí? Estamos con Ernesto primero, ¿sí? Entonces, nivel de actividad moderada, ¿sí? Fíjate, si su nivel de actividad es moderada de Ernesto, ¿sí?, entonces buscamos aquí. Entonces, ¿cuánto sería? 1,78. Aquí está. Entonces, como él es hombre, aquí salía 1,78. Entonces, ese valor es el que vamos a usar nosotros en la formulita, ¿ya? Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo encuentro la tasa metabólica total? Usando la tasa metabólica basal por el nivel de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazamos simplemente, reemplazamos. La tasa metabólica total es igual a la tasa metabólica basal, que ya la sabíamos acá. Aquí tenemos 1491 por el nivel de actividad, que es 1,78. O sea, quiere decir que Ernesto, su actividad era moderada. Entonces le correspondía 1,78. Ese que estamos usando aquí, nivel de actividad. Multiplicamos entonces por esa cantidad. Entonces al multiplicar me sale que 2653,98. Entonces Ernesto requiere de 2653,98 calorías diarias. Vamos a ver ahora para Ofelia. Datos de Ofelia. La tasa metabólica basal de Ofelia, 1648,88 calorías. ¿Sí? Nivel de actividad, ella está en sedentaria, dice. Acá está sedentaria. Entonces, sedentaria para las mujeres es 1,2. Entonces, ese dato vamos a usar en nuestra fórmula. Entonces, acá tenemos la fórmula, ¿no? Aplicamos la tasa metabólica total, es igual a la tasa metabólica basal, que lo han dado como dato, que está aquí, por la actividad, el nivel de actividad, como ella es sedentaria, le corresponde 1,2. Entonces, al multiplicar, me saldría 1978,66. Respuesta, Ofelia requiere de 1978,66 calorías. Bien, vamos a ver ahora el de, ¿cómo se llama? Etel. También su dato de Etel tiene acá la tasa metabólica basal, la tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y el nivel de actividad de Etel dice que es ligera. Entonces, como es mujer, buscamos acá ligera. Aquí está ligera, 1,55. Entonces, 1,55 le colocamos aquí. Usamos la formulita y aquí tenemos, ¿no? Reemplazamos simplemente la tasa metabólica total es igual a la tasa metabólica basal que le han dado acá como dato, que le vayamos en antes, por el nivel de actividad, como es ligera, tiene 1,55. Al multiplicar me sale esa cantidad. Luego decimos así, Etel requiere de 2.366,54 calorías diarias. Vamos a hacer el último de Javier. A ver, Javier también tiene sus datos acá. Tasa metabólica basal, aquí está, 2.129,75 calorías.
Entonces su nivel de actividad dice que es sedentaria, de Javier, sedentaria, hombre, aquí estamos. Sedentaria, aquí está entonces 1,2 y estaría 1,2. Ese lo colocamos en el valor de sedentaria. ¿Okay? ¿Cuánto le corresponde? 1,2. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces, al reemplazar me quedaría la tasa metabólica total sería igual a ¿quién? A la tasa metabólica basal, que está aquí como dato. 2129,75 ¿por quién? Por la actividad sedentaria que tiene Javier, que es 1,2. Al multiplicar, me daría 2,555,7. Entonces, Javier requiere de 2.555,7 calorías diarias. Muy bien, ya llenamos, o ya hallamos, perdón, todos los datos de los 4 integrantes, ¿ya? Vamos a ver. Elabora una propuesta de menú saludable para ellos. ¿Sí? Desayuno, dice. Desayuno. ¿Cuánto requieres? 304,1 calorías. ¿Qué debo tomar en el desayuno para llegar a esas calorías? Debo tomar una leche condensada, desnatada, ¿sí? De un vaso, que viene a ser un vaso más o menos, de 200 mililitros. Debo tomar cacao instantáneo, 5 gramos. Pan tostado, 4 unidades, o sea, 40 gramos. Queso fundido bajo en grasa para untar, dice, echarle el pan, 20 gramos de queso fundido. Eso es en la mañana, en desayuno, eso puedes comer para que tengas esa cantidad de calorías en la mañana. Media mañana, 214 calorías. Si eso más o menos de media mañana, es más o menos como a las 10:30, que ya toman ustedes como, ¿de acuerdo? Y le llaman media mañana, ¿no? ¿Y qué debo comer ahí? Más o menos. Fíjate, en el desayuno, ¿cuántas calorías debo tener? 300 y tantas. Pero en la media mañana, ¿sí? Debo tener solamente 214, o sea, menos que en el desayuno. Entonces acá digo una piña trozada, mayormente a esta hora fruta, ¿sí? 120 gramos. Arroz con leche semidescremada, ¿sí? 135 gramos. No hay que comer mucho aquí, solamente aperitivo nada más. Solamente requiere de 214 calorías. Para el almuerzo, en el almuerzo sí fíjate cuántas calorías requiero. 785,9 calorías requiero. Y más o menos, ¿qué debo comer ahí? Bueno, macarrones con salsa de tomate y queso parmesano. Aquí dice una cucharada, ¿sí? Y media, o sea, más o menos 200 gramos, ¿sí? Carne, ¿no? Un bistec mediano de 100 gramos. 100 gramos más o menos es como la palma de tu mano, más o menos, 100 gramos de carne. Ensalada fresca con zanahoria rallada, dice. Porción de 120 gramos. Ojo, aquí importante las ensaladas frescas y la zanahoria, ¿no? Ralladita para que tú logres esos 120 gramos. ¿Qué más debo tener en el almuerzo? Mandarina, dice una mandarina grande de 180 gramos, ¿no? O sea, en tu almuerzo no debe faltar los cítricos. Una naranjita, una mandarina, para que ayude a la digestión de todo lo que estás comiendo. Pan de trigo integral, una rodaja, 20 gramos. Aquí también le puedes colocar un pan para llegar a esta caloría que necesita tu almuerzo, fíjate. ¿Cuántas calorías necesitas en tu almuerzo? Bien, entonces, fíjate, aquí tú tienes cuántos tipos de comidas. Uno en el desayuno, uno a la media mañana, uno en el almuerzo y sería otro, le llama merienda. Más o menos como a las 3 o 4 de la tarde se le llama merienda. Pero solamente hay 262 calorías. Fíjate los intermedios, la merienda y la media mañana no se come muchas calorías, ¿sí? Entonces aquí sería 262 calorías. ¿Qué puedo comer ahí? Una recomendación, no va a decir que eso tienes que tomar, pero tienes que lograr estas calorías. Un vaso de jugo de naranja, 200 mililitros acá. Puedo comer pan de trigo integral, 50 gramos. Jamón, dice acá, 3 tajadas finas de 300 gramos.
Eso puedo comer para mi merienda. Y en la cena, fíjate, en la cena y el almuerzo son los que tenemos que tener más calorías. ¿Sí? En la cena puedo comer, dice acá, crema de zapallo, 2 cucharones, dice acá, 200 gramos. Chilcano de pescado, blanco, o sea, puedo comer pescadito acá, 200 gramos. Nísperos, 3 unidades medianos, 150 gramos. Fíjate, 3 nísperos te dan 150 gramos de calorías. Pan de trigo integral, 2 rodajas, 40 gramos, fíjate, para llegar a esta cantidad de calorías. Entonces, la propuesta del menú saludable para un día aporta 2.204 calorías, o sea, la suma del desayuno, más del media mañana, más el del almuerzo, más el de la merienda, más el de la cena, debe llegar a 2.220 calorías. O sea, nuestro organismo requiere de todas las 24 horas esa cantidad de calorías. Bien, continuamos. En estudiantes hemos llegado al final de la clase del día 3. Espero haberlos ayudado en algo en la comprensión de esta actividad y vamos a continuar en el próximo video la clase del día 4. Gracias, cuídense y sigamos estudiando.